A continuación hablaremos de la etapa de la adolescencia. Esta etapa inicia con la pubertad y termina con el inicio de la edad adulta. En cuanto al cerebro del adolescente, las investigaciones han demostrado que existe aún un crecimiento y desarrollo cerebral en esta etapa. Por ejemplo, el doctor Jay logró confirmar que existe una transformación anatómica del cerebro que se da después del nacimiento, incluso en etapas posteriores como la adolescencia. Se han observado así algunos mecanismos celulares que están vinculados a este crecimiento y desarrollo cerebral. Uno de estos mecanismos o procesos llamaremos mielinización. La mielinización es responsable de ciertas funciones importantes, como por ejemplo el planeamiento de las actividades, el juicio crítico y lo que es también de repente el control de los impulsos y de ciertas acciones emocionales que tienen los adolescentes en esta etapa. Es por eso que a partir de la adolescencia es que los chicos pueden controlar mucho más su emotividad. También encontramos aquí, dentro de los estudios, lo que es el engrosamiento, el aumento en el tamaño y volumen del cuerpo calloso. ¿Esto que hace? Que los chicos tengan mayor capacidad para poder adquirir conocimientos o que puedan lograr realizar actividades mucho más complejas, como por ejemplo ecuaciones que son mucho más difíciles para los niveles de secundaria a comparación de los niveles de primaria. Otro proceso importante que tenemos aquí es la poda sináptica. Este proceso es a través del cual el cerebro elimina información que no es necesaria y que no utiliza para concentrarse solamente en aquella información que se utiliza y le va a servir para un futuro. Así también en la adolescencia hay factores que influyen en el comportamiento del adolescente, como por ejemplo el hipotálamo, que va a liberar hormonas sexuales. Es por eso que se considera la etapa de la adolescencia como la etapa de la pasión, ¿no? También interviene aquí el sistema nasal, que es a través del olfato y la nariz, donde el cual se pueden percibir las feromonas. Estas feromonas pueden estar involucradas en lo que es la etapa del enamoramiento. Y también dos importantes neurotransmisores que se ven que influyen en esta etapa de la adolescencia, como son la dopamina y la adrenalina. La dopamina, que está relacionada con el placer que tienen los adolescentes para realizar ciertas actividades y por ello repetirlas. Y así también la adrenalina, que está vinculada con la energía que poseen los chicos para poder realizar actividades. Por eso que siempre vemos a un adolescente con bastante energía, sin sueño, con ganas de poder realizar muchas actividades y por ende ser más independiente de sus padres en comparación de un niño. En cuanto al comportamiento social, presenta tres puntos importantes, ¿no? El cerebro emocional, que de repente podemos hallarlo en esta parte. Decimos que se encuentra un inmaduro, pero es el que predomina más. Un adolescente siempre se deja guiar mucho más por sus emociones que por sus condiciones. También encontramos que el cerebro social está aún en aprendizaje, ya que los chicos en esta etapa buscan interactuar mucho más con los amigos y esto le permite desarrollar mucho más esta zona. Y también el pensamiento moral, que se encuentra aún en desarrollo en esta etapa, ¿no? Todos estos factores vemos cómo el cerebro puede estimular o influir de manera para que las personas, en este caso los adolescentes, puedan comportarse de una manera adecuada. A continuación vamos a pasar a hablar del envejecimiento. El envejecimiento es una etapa que se caracteriza por un proceso, es un cambio, ¿no? Morfofisiológico, cognitivo, emocional y también social. Como antes se creía que el envejecimiento era una etapa de estanque para el ser humano, donde no había posibilidad de repente de desarrollarse, pero vamos a ver a través de esta explicación que no es así. Existen diversos procesos que pueden ser considerados normales y neurodegenerativos dentro del envejecimiento. Dentro de los procesos normales podemos decir que existen cambios físicos, pero también socioemocionales. Por ejemplo, existe una disminución en las funciones fisiológicas aquí en los ancianitos. También existen cambios en cuanto a la estructura, el funcionamiento de ciertos órganos. Por ejemplo, el sistema auditivo y el visual son siempre los primeros que se ven afectados. También existe un decaimiento, una disminución de las funciones cognitivas, como lo son, por ejemplo, la memoria, la atención, ¿no? Pero también se han descubierto a través de las investigaciones
que el sistema nervioso se ve afectado en esta etapa. ¿Por qué? Porque existe una disminución en el peso y el volumen del encéfalo, así como también una disminución de la sustancia gris, ¿no? También podemos decir que existen ciertos neurotransmisores que también se ven disminuidos en esta etapa, como lo son la acetilcolina y la dopamina. La acetilcolina, que es la que está relacionada mucho con la memoria y con las funciones ejecutivas, y la dopamina, que está relacionada con los procesos atencionales. Es por eso que vemos quizás que en esta etapa es un poco más difícil para la persona poder adquirir nuevos conocimientos o poder recordar cosas que quizás cuando eran más jóvenes podían hacer. En cuanto a los procesos neurodegenerativos, estaríamos hablando de qué? De enfermedades que están vinculadas al cerebro. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia trastornos mentales, trastornos cognitivos y trastornos motores. Por ejemplo, vamos a mencionar 3 procesos o enfermedades neurodegenerativas que se dan en esta etapa, como lo son la enfermedad del Alzheimer. Lo que hace la enfermedad del Alzheimer es un deterioro cognitivo y comportamental en la persona y que está vinculado mucho con las fallas en la memoria. Así también la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, que se caracteriza por la presencia de movimientos coriformes y cambios cognitivos en la memoria y en la atención del ser humano, en este caso de la persona que lo padece. También relacionada a comportamientos psicóticos. Y en este tipo de personas, su ánimo mayormente es depresivo, son personas cabizbajas y a veces inclusive paranoicos. Otra enfermedad también neurodegenerativa es la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson tiene 3 características fundamentales, que son el temblor, la rigidez y lo que es la bradicinesia. Esta bradicinesia es la lentitud que tiene la persona para ejecutar ciertas actividades motoras, es decir, movimientos. También se ve una dificultad en el lenguaje, ya que existe un tono de hablar que no era el adecuado o el habitual antes, y también existe una inexpresión facial por parte de estos pacientes. Así, podemos decir que quizás existen bastantes cambios negativos en esta etapa, pero no quiere decir que todo es malo para las personas que llegan a la etapa del envejecimiento. ¿Por qué? Porque a través de las investigaciones se ha descubierto que existe plasticidad cerebral aún en esta etapa. Quiere decir que el cerebro puede adquirir y de repente generar nuevos conocimientos, pero todo esto va a depender de qué? Del estilo de vida, del ejercicio físico, de una dieta saludable y de ciertos factores preventivos que permitan que el cerebro en esa etapa pueda desarrollarse de manera óptima, ¿no? Ahora hemos concluido con esta parte de la exposición y pasaremos a la etapa de las conclusiones. Bueno, a continuación mencionaremos las conclusiones de nuestra exposición. Por ejemplo, podemos concluir que las experiencias adquiridas en la primera infancia son la base del desarrollo estructural y organizado del sistema nervioso, el cual continuará dicho proceso a lo largo de la vida, de acuerdo al tipo de estimulación que se le brinde. Así como también debemos considerar que el perfil de los padres de familia y o del educador va a impactar significativamente en las actitudes, en los conocimientos y en la forma de ser de los estudiantes, de los niños y de las niñas, en el cual se va a ver pues influenciado desde la etapa de la gestación, ¿no? De igual manera, es necesario que todo docente esté capacitado con conocimientos de neuroeducación para que puedan posibilitarse programas educativos de vanguardia desde la primera infancia. Muchísimas gracias por su atención.